Es una conferencia breve, creo que para las 8 o 9 estamos saliendo. Creo que vale la pena este tipo de cursos, la capacitación. Nosotros como autoridad debemos de estar actualizados en todas las reformas, en todas las innovaciones que se van dando en el tema de auditoría. Un saludo de nuevo a las autoridades, al licenciado Camilo, al licenciado Rafael, a nuestro conferencista Germán Zúñiga y a todos ustedes que son quienes hacen posible esta reunión, esa disposición que el día a día pues son los que están llevando a cabo, ¿no? el tema de auditoría. Los saludo. De la misma forma me da mucho gusto estar con ustedes. A veces el tiempo pues no permite, ¿no? Quisiera no estar recorriendo siempre los departamentos, pero las ocupaciones no nos lo permiten. Pero sepan, aquí estamos de puertas abiertas, con todas sus inquietudes y pues buscando siempre la mejora en las condiciones de trabajo y en todos los sentidos de todo nuestro equipo. Pues el día de hoy nos van a estar aquí con el tema de los precios de transferencias. Tenemos un conferencista de lujo y yo creo que este es uno de los puntos, lo platicamos. Saludo también al licenciado Guillermo Hernández, que nos acompaña y está siendo parte del equipo también con nosotros, que como autoridad debemos de estar pues siempre en la vanguardia. Veíamos, creo que es importante este tipo de cursos. Vemos la manera también, o sea, ahorita nos quedan en el horario un poco por lo de la comida, pero también vale la pena el sacrificio que se hace, vale la pena el tiempo que se le dedica y sobre todo con qué salimos de aquí. Creo que al terminar la conferencia todos salimos nutridos, salimos capacitados y con una visión diferente. Asimismo también en las áreas o en los puntos que se considere por parte de los auditores o jefes hay que transmitirlo también para que al momento en que se haga una valoración con un contador o con cualquier otra persona tengan ustedes siempre la autoridad y tengan el conocimiento absoluto de lo que se está haciendo. Bueno, pues sin más detalles, el día de hoy, siendo las 2:05 del jueves 24 de noviembre del presente año, declaramos formalmente inaugurado el curso fiscal en este auditorio de Gobierno del Estado. Bienvenidos. Muchas gracias, director general, por sus palabras. Continuando con la agenda del día, invitamos al director del auditorio, licenciado Camilo Romero, para que nos dé unas palabras de iniciación y presentación de nuestro conferencista. Hola, buenas tardes. Con su permiso, señor director general, saludar a todos los compañeros y compañeras de esta dirección de auditoría y agradecerles de nuevo, hacer extensivo este agradecimiento por su disposición para recibir este curso de capacitación, cuyo tema son los precios de transferencia entre empresas relacionadas, en partes relacionadas. De nuevo, el tema es muy importante para nuestra capacitación constante y sobre todo bajo la directiva de nuestro director general, que ha señalado como un eje fundamental del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, precisamente que todo el personal estemos a la vanguardia en la información y capacitados debidamente para realizar nuestros procesos de fiscalización de manera eficiente. El día de hoy nos acompaña con esta charla un invitado especial. Su nombre, pues ya lo hemos visto, es el contador público auditor Germán Zúñiga. Agradecerle también su tiempo, su disposición. Voy a dar una breve reseña acerca de su capacitación y sus credenciales, por decirlo así. Él es contador público auditor por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, especialista en evaluación de empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, miembro del Colegio de Contadores Públicos de México,
presidente de la Comisión de Precios de Transferencia en el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, presidente saliente en la Comisión de Precios de Transferencia de la región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ha colaborado activamente como expositor de relevantes temas de precios de transferencia en diferentes colegios de contadores públicos en México. Es expositor de temas de precios de transferencia en México, Estados Unidos y Sudamérica. Entonces, daré una breve presentación acerca de sus antecedentes académicos. Él es actualmente catedrático de la maestría en impuestos de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya. Él es catedrático del Tecnológico de Monterrey, Anáhuac, Bajío, en diferentes seminarios, y por supuesto es expositor en diversos institutos de capacitación, programas de radio y televisión, cámaras empresariales y colegios de profesionistas. Sus sectores de especialización, además de los precios de transferencia, es el automotriz, manufacturero, maquilador, inmobiliario, agropecuario, aeronáutico y servicios. Pues sin más preámbulo, quiero dar espacio para que el expositor nos dé su charla en el día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a señor Camilo, gracias por la oportunidad de platicar sobre este tema de precios de transferencia. Voy a el micrófono. Realmente quiero agradecer y la verdad es que creo que es un acierto por parte del gobierno del Estado, por parte del sistema de administración tributaria del Estado de Sinaloa, el que pueda darles este tema, podamos platicar este tema de transferencia. La realidad es que a nivel federal, hay que decirlo tal cual, precios de transferencia está siendo la punta de lanza en la fiscalización de los contribuyentes. Y voy a hablar de un tema muy claro y muy sencillo. Están utilizando la herramienta de fiscalización a nivel federal porque se han dado cuenta que los contribuyentes no cumplen con los requerimientos mínimos establecidos en ley en esta materia. Y simple y sencillamente ahora con las reformas que se acaba de implementar en el 2022, es una reforma muy significativa y muy agresiva, principalmente aquellos contribuyentes que tienen operaciones entre partes relacionadas nacionales. La autoridad fiscal apuesta mucho a poder recaudar y fiscalizar de manera más eficaz y eficiente en sus procesos. Ahorita vamos a explicar un poquito para qué es el tema de precios de transferencia. El tema de precios de transferencia no es un tema nuevo, es un tema que viene a partir de 1997, que es incorporado en la legislación fiscal en México. La realidad es que esto llega desde que un presidente tuvimos Salinas por ahí, donde incorpora desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico todo este tema de la legislación de la fiscalización desde el carácter internacional, metiendo la ley del impuesto sobre la renta, y desde ahí nace, ¿no? Siendo en el 2003 donde ya la autoridad fiscal incorpora las transacciones entre partes relacionadas domésticas, es decir, empieza a ver la fiscalización primero con las operaciones que tienen entre empresas hermanas con el extranjero, con partes relacionadas en el extranjero, y después en el 2003 se incorpora el tema de las operaciones con partes relacionadas nacionales. La reforma del 2022 es la más significativa desde el 2003. ¿Por qué? Porque ahora lo que hace, y ahorita lo vamos a ver a detalle, lo que hace es que con la obligación que incorpora es de presentar una nueva declaración informativa, en donde lo que va a hacer es que va a tener de manera procesada, mediante el algoritmo que tiene la autoridad federal, en esta declaración informativa, todo el detalle de cada una de las transacciones que tiene entre partes relacionadas domésticas. Es decir, a diferencia del 2021 para atrás, en donde solo existía la obligación de presentar o preparar la documentación, donde se obliga al contribuyente a demostrar que las transacciones se encuentran a valores de mercado, ahora la autoridad va a tener toda esta información procesada y vamos a poder hacer uso de ella para identificar operaciones de alto riesgo. ¿Cuáles son operaciones de alto riesgo? Por parte, si lo vemos de parte de la autoridad fiscal.
operaciones que erosionan la base fiscal del contribuyente, operaciones de pago de regalías, de asistencia técnica, de arrendamiento, operaciones entre partes relacionadas. Ahorita vamos a ver qué es una definición de partes relacionadas, porque muchas veces consideramos que una parte relacionada es una empresa y no consideramos a la persona física, ¿sí? ¿Qué se considera parte relacionada desde un punto de vista técnico de acuerdo a lo que define la ley? Entonces vamos a empezar un poquito con lo básico y vamos a llevar a la reforma y cómo vamos a poder, con base en esto, tratar de solicitar esta información que va a ser muy importante para poder identificar situaciones de contribuyentes que están erosionando su base fiscal de manera significativa. Primero, ¿qué nos dice la orden? La orden de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice que los precios de transferencia son los precios en los cuales una empresa transfiere bienes físicos, propiedad tangible o provee servicios a una empresa social. La ley del impuesto sobre la renta nos dice que se considera que dos o más personas son partes relacionadas, ojo, de aquí enfatizo, cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital, es decir, no solamente el simple hecho de ser accionista me hace ser una parte relacionada, ¿sí? Es decir, ¿cuántas de las empresas que nos toca auditar aquí identificamos que tienen transacciones, por poner un ejemplo, de arrendamiento de un inmueble, de un local, de un terreno, a una persona física que puede ser accionista o que incluso puede ser familiar directo de manera directa o indirecta, parte relacionada de uno de los dueños, ¿no? Entonces, esas transacciones, lo que ha identificado el gobierno federal es que forman gran parte del costo y del gasto que traen las compañías y que obviamente están erosionando la base. Entonces, es muy importante que no nos vayamos sola con la finta de que solamente los accionistas que están en el acta constitutiva van a ser mis partes relacionadas, ¿no? Entonces, igual de manera las personas físicas también se van a considerar partes relacionadas. Aquí pongo un ejemplo de cómo se puede considerar una parte relacionada de manera indirecta. Es decir, esta empresa C, lo pongo de manera gráfica, es accionista, o sea, la empresa A es accionista en un 99% de la empresa C, ¿sí? Pero esta a su vez también es accionista de la empresa F y la empresa F a su vez de la empresa G. Es decir, esta es parte relacionada de manera indirecta. La ley nos identifica diferentes tipos de partes relacionadas. Nos dice que puede ser por participación directa en la administración, por participación directa en el capital, por participación directa en el control o indirecta en las mismas. Es decir, son diferentes tipos de partes relacionadas, pero todas ellas caen en la obligación que tienen los contribuyentes de obtener y conservar la documentación comprobatoria que demuestre que las transacciones se llegan a valores de mercado. Es decir, este es un requisito de las deducciones. No olvidemos que tener esta documentación es un requisito tan fundamental como el tener la factura. Y sin embargo, la mayoría de los contribuyentes, por casi hacer un énfasis de un 99% de los contribuyentes que tienen operaciones entre partes relacionadas domésticas, no tienen este requisito. Es decir, si no cumple con uno de los requisitos de las deducciones, ¿qué sucede con esa operación? Con uno que no cumple, es no deducible. Entonces, ¿qué sucedía con esta herramienta hasta el 2021? La autoridad fiscal, al no haber obligado a los contribuyentes a que los que tuvieran operaciones con partes relacionadas subieran un formato procesable, que es la declaración informativa de medios, la declaración informativa múltiple, formato 9, no tenía forma de identificar quiénes eran partes relacionadas domésticas. Sí, es decir, ya tenía muy casados o muy identificados a quién tenía operaciones con partes relacionadas en el extranjero y de alguna forma decía, bueno, con los extranjeros ya no están sacando el dinero de territorio nacional, no me están haciendo la base fiscal, les tengo controlado el margen de utilidad y no hay problema. Sin embargo, se ha dado cuenta que con esta reforma, al obligar al contribuyente a presentar este anexo 9, recaba mucha información, primero, de transacciones, como lo decía hace un momento, de alto riesgo.
¿Por qué de alto riesgo? Porque dice, transacciones de regalías, no solamente evalúa la autoridad federal si la transacción se encuentra a valores de mercado. O sea, se mete a analizar si existe sustancia en la transacción, si existe una lógica de negocio, ¿sí? Pero todo esto ya nos lo da de forma más procesada el formato del anexo 9 que vamos a tener que presentar o va a tener que presentar el contribuyente a más tardar el próximo 15 de mayo del 2023. Es decir, la reforma del 2022 que fue publicada el pasado 8 de diciembre del 2021, aplicable a partir del 1 de enero del 2022, va a ser obligatorio que el contribuyente presente esta declaración informativa. Ahora, ¿quién me puede decir qué consecuencias tiene para un contribuyente el no cumplir con una de las declaraciones informativas? Cualquiera de ellas. Sabemos que es un requisito de deducción, ¿no? Entonces, de entrada, es un tema en donde tenemos que solicitar esa información que debe ser presentada. ¿Quiénes son los obligados? ¿Quiénes son los obligados a preparar esta documentación de transferencia? Es aquellos contribuyentes, personas físicas o personas morales, que tienen transacciones entre partes relacionadas, ¿sí? Ya sea en el caso de partes relacionadas residentes en el extranjero o residentes en el territorio nacional. Parte de la reforma que hubo este año y de donde muchos de los contribuyentes se tomaban es que el artículo 179 establecía en su fracción novena, decía operaciones con parte relacionada a residencia en el extranjero, y la fracción onceava decía que están obligados a aquellos que tengan operaciones con partes relacionadas. No especificaba. Los contribuyentes, bajo una premisa demasiado grotesca, diría yo, decían, no estoy obligado porque no me hace énfasis. Bueno, la reforma justo en 2022 eliminó la palabra extranjeras y dejó partes relacionadas, es decir, ya puso muy en claro que todos aquellos que estén obligados, todos aquellos que tengan relaciones entre partes relacionadas van a estar obligados a preparar la documentación. ¿Qué sucede también? Y hay que estar muy claro. Hay una exención por parte de la autoridad, en donde dice que aquellos contribuyentes que hayan tenido ingresos acumulables, personas morales, ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior, inferiores a 13 millones de pesos, ¿sí? No estarán obligados a preparar la documentación en materia de precios de transferencia. Ojo, y hago énfasis, obligados a preparar la documentación en materia de transferencia. Eso no exime al contribuyente a que la transacción deba de estar a valores de mercado. Es decir, independientemente de que yo en el ejercicio inmediato anterior mis ingresos acumulables hayan sido menores a 13 millones, tendré que tener la transacción a valores de mercado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay una ambigüedad por parte de la autoridad fiscal que nos conviene en el federal, donde dice, yo exento de que no prepares el estudio de producto de transferencia, pero no te exento de la presentación de la declaración informativa. Es decir, independientemente de que no hayas excedido de los 13 millones, los contribuyentes tendrán que preparar la declaración informativa. ¿Qué se necesita para preparar esta declaración informativa? Prácticamente el estudio de precios de transferencia, que sale de información, y ahorita vamos a ver qué información solicita para poder ser presentado. O sea, realmente la exención no ayuda al contribuyente, no lo exime, aun cuando, por un lado, ambiguamente le da la facilidad de los 13 millones de ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior para las personas morales y 3 millones en el caso de personas físicas con actividad empresarial. ¿Sí? ¿Hasta aquí estoy siendo claro? ¿Hasta aquí estoy siendo claro? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí de lo que estoy hablando? ¿Seguros? Cualquier duda, pregúntenme. Y sale. ¿Qué son las principales cosas que requiere un estudio de prueba de transferencia? Bueno, nos pide que señalemos el nombre, el domicilio, la razón social, la participación directa que se tiene con esa parte relacionada a la persona física,
las funciones que realizan cada una de las entidades, es decir, si yo soy una persona que me dedico a la distribución de producto y le vendo producto a mi parte relacionada, o recibo un servicio X en mi parte relacionada, anteriormente de personal, o a lo mejor recibo un inmueble de arrendamiento, tengo que definir las funciones y las actividades de cada una de las partes para definir cómo voy a identificar si el margen de utilidad, precio de la transacción, se encuentra a valores de mercado, ¿sí? Y es necesario aplicar un método de evaluación para cada transacción con cada parte relacionada. ¿Sí? Aquí está la extensión que les platico, es decir, ¿quiénes son los contribuyentes exceptuados? Bueno, aquellas personas morales que en el ejercicio inmediato anterior tuvieron menos de 13 millones o personas físicas con actividad empresarial menos de 3 millones. Pero ojo, y hago énfasis, los exenta de la preparación de la documentación, que es una ambigüedad, porque no me exenta de la presentación de la declaración informativa. Entonces realmente, como dicen ahora los contribuyentes, y por más de que han existido, se han tenido foros con la autoridad federal, lo que sucede es que ellos dicen, bueno, también deberían de exentarme con los mismos límites para la informativa, pero la realidad es que el día de hoy existe la obligación y la van a tener que presentar a más tardar el 15 de mayo. ¿Sí? Ahora, no sé si usted seguramente se han percatado, en la declaración anual de conformidad por normas de información financiera nos solicita tanto que el balance como el estado de resultados, esto es solo una parte de él, un ejemplo, pero nos pide la información separada por partes relacionadas y no relacionadas. Por favor, ¿quién de aquí es auditor? Creo que la mayoría somos auditores, ¿no? Levantamos las manos, ¿sí? ¿Cuántas empresas de las que nos ha tocado auditar nos tocan con información separada correctamente? La verdad, ¿a alguien que le haya tocado? O sea, separar la información donde diga con partes relacionadas y no relacionadas. ¿Sí? Ahora, lo que se ha visto y que realmente ahora se ha obligado el fisco federal es meterle, y bueno, es un comentario medio rudo, pero donde va es meterle al CFDI, porque ustedes saben que el CFDI es el papá de los pollitos, ¿no? Un indicador de que cada factura indique si es parte relacionada o no es parte relacionada. ¿Para qué? Para que podamos mapear esto, ¿no? Cuando eso se tenga, se va a poder cruzar, ¿sí? Entonces, es muy importante que las empresas tengan identificado, de acuerdo a normas de información financiera, la información segmentada por partes relacionadas y no relacionadas. Y es algo que de entrada les puedo asegurar que la mayoría de los contribuyentes no llevan a cabo. ¿Coincide o no coincide conmigo? Entonces, desde ahí es un punto rojo para el contribuyente. Adelante, por favor. Yo tengo una pregunta. Sí, me llamó la atención la parte de la declaración anual. Contablemente, en el catálogo de cuentas existe una clasificación para identificar el ingreso como parte relacionada, o el contribuyente nada más lo identifica propio para él. A ver si me ayudan los auditores. Sí, sí. De acuerdo, digo, y esto es por lo que establece la ley, anteriormente nos obligaba a que los contribuyentes deban de registrar su contabilidad de acuerdo a los principios de contabilidad, como lo aprendimos nosotros los que estamos más grandes, no los chavos, y ahora bajo normas de información financiera. ¿Están de acuerdo? La norma C15 nos habla de que la información debe estar preparada conforme a información entre partes relacionadas y no relacionadas desde la contabilidad. Es decir, el vaciado aquí, para darte respuesta, tiene que coincidir contablemente en esa separación, tanto en ingresos, costos y gastos, y en el tema del balance. O sea, esto viene de acuerdo a normas de información financiera, el cual nos obliga a la ley que deba cumplir nuestra información financiera bajo normas de información financiera. Entonces, es mandatorio que el contribuyente prepare la información así, o sea, no es opción. Entonces debiera existir una subcuenta de ingresos propios y ingresos parte relacionada.
Totalmente. Ok. Totalmente. Ahora, Eso facilita el trabajo. es que ese es el deber ser. Ese es el deber ser. O sea, tendría que ser así. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice la norma de información financiera, el cual la ley establece y obliga al contribuyente que cumpla con su información financiera de acuerdo a normas de información. Es Ahora, decir, los reciclos que les está dando muchas facilidades el SAT a las personas morales, ¿hasta dónde quedaría esta parte? ahí les da, y es muy buena pregunta. ¿Sí escucharon lo que dice el reciclo? ¿Qué característica tiene el reciclo? A ver, alguien. No envío de A ver, ¿qué característica? O sea, ¿puede tener una transacción con una empresa hermana? Hasta donde yo sé, ¿no? No se puede, ¿verdad que no? Yo no soy especialista en reciclo, tengo que ser honesto. Pero según, a ver, alguien acá en un comentario, ¿se puede o no se puede? ¿Por qué? Es no deducible, ¿correcto? Sí. A ver, al micrófono. Permíteme para que te escuchen el comentario. ¿Sí? Creo que se arme el debate. A ver. Al que tengo entendido, no puede ser reciclo alguien que sea asociado a una asociación. Hay varias asociaciones que no pueden. Totalmente de acuerdo contigo. El reciclo, si uno es reciclo, no puede hacer una factura a una parte relacionada. Y ojo, no solo tú, te voy a decir, digo, aquí en confianza también, ¿qué sucede? Se me ha tocado a quien dice, bueno, yo no le voy a facturar, pero que le facture mi hermana a la empresa. ¿Se podría? ¿La esposa? ¿No? No se puede, ¿no? Entonces, ¿sí me explico? En ese caso no aplicaría. En este caso, si las personas físicas como tal, en este caso las personas físicas no pueden ser reciclos cuando son. Y tener transacciones con partes relacionadas, no, porque la parte relacionada a persona moral sería que la transacción no deducible, ¿correcto? ¿Sí estamos en eso? Pero aquí está buena la parte donde usted decía cómo identificar a los que son parte relacionada y ellos dicen no somos parte relacionada. Es que aquí está la clave de Es la todo. estrategia. Aquí está la clave y eso ustedes deben de poner mucho énfasis. Y perdón que lo remarque en rojo y separe y todo, pero esta definición es lo importante. Se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa, ojo, hago el énfasis, o indirecta en la administración, control o capital. Es decir, oye, ¿puede ser solamente con alguna? Sí. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo soy accionista de la empresa, somos una empresa, yo no soy accionista, yo soy la persona, yo soy el director administrativo. Firmo los cheques, autorizo los cheques, eso es mi chamba. Y por otro lado, en otra empresa, yo también firmo cheques en otra empresa. Y esa empresa tiene transacciones de presta servicios o de vende productos. Soy administrador. ¿Caería en esta por ser parte relacionada? ¿Por qué? Forma parte de la administración del proceso. Totalmente de acuerdo. O sea, ¿qué es lo que busca identificar? ¿Qué es lo que busca pedir de transferencia? ¿Cuál es el sentido? Que no hay una manipulación en las utilidades. Perdón por esas palabras, pero la neta es que lo que ha sucedido es que los grupos locales, ya olvídense los internacionales, esos ya están más que procesados por parte de la autoridad federal. Pero los grupos locales, su mayor fiscalización está tratando de eludir, como lo platicábamos hace rato, mediante transacciones entre ellos mismos para erosionar la base fiscal. ¿Sí? Entonces, con este tipo de transacciones en donde meten el arrendamiento, el pago de servicios, y meten a la mamá, al hijo, ¿a quién más? A la novia, a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que tener muy claros quiénes son partes relacionadas o no, aunque ellos digan, es que no es mi parte relacionada, porque eso es lo que nos van a decir. Pero aquí la definición técnica es muy sencilla.
¿Sí? ¿Alguna duda, comentario de lo que hemos platicado? ¿Seguros? Ok, Licenciado, adelante. sería bueno entonces que el área de programación tuviera esa parte de la informativa que presentan los contribuyentes de todas las personas morales, quiénes son socios de cada empresa. Pero eso existe. Claro, es una obligación de la persona moral cuando aumenta sus socios o disminuye, presentar el aviso. Ok. Por eso el SAT creó la obligación que dijo, o me presentas quiénes son tus socios o te multo. Perfecto. Que no lo ha fiscalizado. Es que para eso estamos aquí. Es el objetivo de ellos. Que nosotros tengamos el conocimiento y las herramientas para poder ir a detonar una revisión con el contribuyente. Y perdón que me ponga este ejemplo, pero uno tiene amigos en otros organismos, por ejemplo en el SAT Federal, la parte de transferencia, y me decían, oye, pero ¿por qué le están metiendo? Porque es la verdad, o sea, el gobierno federal le está metiendo lana a la capacitación de la gente en materia de transferencias. Es muy sencillo, mira, me platican. Anteriormente, dice, yo mandábamos al gobierno federal una revisión de pagos provisionales, iba a una empresa gasolinera, por ejemplo, o inmobiliaria, y le revisábamos el coeficiente de utilidad. Y así me lo dicen, ¿verdad? Mandaba 2 auditores, el costo del auditor promedio mensual era de 20,000 pesos, le pagaba por honorarios, estaban 2 semanas o 3 semanas, y me checaban el coeficiente de utilidad y veían que le movían 80,000 pesos más 20,000 de autorización y recargos, eran 100,000. Entonces ellos lo que hacen es, enfrentaba 100,000 de ingreso contra 40 de gasto y 2 semanas de tiempo de personas. Pues decían, pues la rentabilidad pues no es así como muy buena, ¿verdad? Porque el contribuyente tenía bien amarradito sus cifras fiscales. ¿Pero qué se está dando cuenta con esto? Que como decimos en el norte, con la mano en la cintura, el contribuyente no lo hace y no cumple. Y no tenía hasta el 2022 una forma de hacerse llegar de información procesada en un formato procesable, como es ahorita la declaración informativa, para darme cuenta con qué transacciones me estaba pegando por abajo del margen. ¿Sí? Entonces dice, mejor le meto al sistema una variación en la ley en donde elimino la palabra extranjeras de la declaración informativa, obligo a todas las transacciones entre partes relacionadas y hago que el contribuyente me reporte información que al compararla y meterle el algoritmo junto con el tema de accionistas, puede saber dónde me están pegando. ¿Les suena lógico? ¿No les parece más eficiente? ¿Para qué nos vamos a desgastar en donde sabemos que el contribuyente está bien? Donde le vamos a poder pegar muy poco. No, hay que ser inteligentes, identificar esas famosas operaciones de alto riesgo, como le denomina el SAT Federal, como son arrendamientos, pago de interés a accionistas, pago de regalías, pago de asistencia técnica, todo ese tipo de cargos en donde en la mayoría, con todo respeto por parte de los contribuyentes, pero no tienen ni sustancia, ni coherencia, ni transparencia. Algo que tenemos que identificar es, una de las pláticas que tenía con la gente del gobierno federal, él le decía, bueno, ¿y cómo sabes tú, cómo me puede identificar el SAT federal una transacción que no suena lógica, que no tiene coherencia? Y platicaba el director de Fiscalización Internacional de Transferencia, decía, muy sencillo, me decía, como soy parte del Consejo de Contadores y tengo acercamiento con ellos, me dice, es muy sencillo, hazle la prueba de la risa. Dice, caray, ¿cómo la prueba de la risa? Sí, dice, muy sencillo, llega el contribuyente y resulta de que el 29 de diciembre a las 11 de la noche o el 30 tiene su parte relacionada, es dueño de un activo, de una maquinaria, y se la vende el 29, y resulta que a partir del 1 de enero el otro se la está rentando y le está pagando renta. Dice, si tú quieres saber si una transacción tiene una lógica de negocios, cuéntatela tú mismo, y si tú no te ríes, ya, o sea, ¿así lo haría un tercero? La realidad es que no. Entonces, lo que ha hecho el SAT es, con este modelo de riesgo, identificar todo este tipo de transacciones en donde carecen de sustancia, de coherencia y de transparencia, y que solamente lo que está haciendo el formato del anexo 9 de operaciones con partes relacionadas domésticas es ponerme a mí, como SAT estatal, todo procesadito
para que yo pueda decir sobre esta transacción B, cuestiónale. Oye, es que si tiene un estudio, y ese estudio dice que paga una regalía del 3%, y el rango va de 1 a 5, está a valores de mercado. Sí, pero no cuestiones el rango, cuestiona la sustancia. ¿Qué estás recibiendo tú como contribuyente para que estés dispuesto a pagar un 3% a X persona en pro de usar la marca? No es que utilizo la marca de agua, ¿cómo se llama? De agua. Imagínate que esa agua, voy y la registro, y la registro ante el INPI, yo Germán Zúñiga, persona física, y le cobro a la empresa productora por ese cobro. ¡Wow! ¡Qué valor le estoy dando yo a la marca! Y de esa forma, ¿qué creen que sucede? Yo como accionista, y perdón que utilice esta palabra, ordeño a la persona moral sacándole un 3% de utilidad limpia. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo este modelo? ¿Qué está haciendo este modelo de operaciones con partes relacionadas? Darme la información procesada para lo que dice el contador, cuando coincido quiénes son los accionistas, ver qué parte de los gastos son con partes relacionadas. Hasta aquí preguntas, dudas, cuestionamientos. Contador, ¿quieres comentar algo? ¿Seguro? A ver, ahí hay una duda. Allá. Buenas tardes, contador. Buenas tardes. Es una pequeña duda nada más. Sí. Tiene razón, las partes relacionadas ya tienen tiempo y los precios de transferencia también, ¿no? La pequeña duda es, a partir del 2022 se aplica esta reforma, ¿verdad? No, y voy a ser claro. La obligación de los contribuyentes, es decir, ahí les va. Desde 1997, quien tenía operaciones con partes relacionadas en el extranjero está obligado a obtener, y así lo dice el texto de ley, a obtener y conservar la documentación comprobatoria que demuestre que las transacciones se llevan a valor del mercado. Ojo, este es un requisito de deducción, es decir, si yo tengo una transacción con mi empresa hermana, uno de los requisitos de la deducción, como el tener una factura, es hacer el estudio de transferencias, entre paréntesis, todo esto. En el 2003 incorpora y mete a las operaciones entre partes relacionadas nacionales. ¿Qué es lo que había sido objeto de fiscalización por muchos años? Las operaciones con extranjeras. O sea, las operaciones con extranjeras, el fisco decía, bueno, lo que no quiero es que se lleven la lana del país y cause un ingreso en Estados Unidos y le paga el IRS un impuesto sobre ese ingreso que debió generar fuente de riqueza en México. Eso es lo que no quería el fisco, ¿sí? Nada más que con el paso y la evolución del tiempo se dio cuenta que eso lo tuvo controlado y que la fiscalización por donde se le estaba yendo es en el juego, manipulación de las transacciones que se tienen entre partes relacionadas domésticas. La reforma consiste en que ahora suma un anexo de información que debe de presentar el contribuyente que tiene operaciones con partes relacionadas domésticas, en donde te exige que detalles por cada transacción con cada parte relacionada tu margen de utilidad, tu rango de valores de mercado y cómo hiciste ese detalle. Para el ejercicio 2022. 2022. Sin embargo, en el pasado ya existía la obligación, es decir, tú le puedes exigir a un contribuyente a partir del 2021 o hasta 5 años para atrás, que tenga operaciones con partes relacionadas domésticas, su estudio de precios de referencia, si él tuvo ingresos acumulables mayores a 13 millones de pesos. ¿Estoy siendo claro o confundo? El aviso que se tiene que presentar hasta mayo 2023 no es requisito para hacerlos deducibles si cumple con todo el requisito en 2022. Ahí les va. Pregunta, lo que nos pregunta él. Es un requisito de deducciones. ¿Sí estás de acuerdo? Haz de cuenta que nosotros cuando visualizamos una operación de esa índole, nosotros nos enfocamos al intangible. Y cuando lo verificamos, nos pedimos como opción, a ver, requisito, dame la evaluación del perito volador. Ya que te la dan del perito volador, en sí, los montos considerables, ¿cómo los vamos a determinar? Mira, lo que están haciendo y lo que pasó hace 6 años es que
el SAT, por medio de resolución miscelánea, y por ahí se los voy a buscar para pasarles el fundamento, es que facultó, bueno, en este caso a las locales, en este caso ustedes también tendrían esa facultad, entiendo, de poder hacer actividades de fiscalización en materia de transferencia. Anteriormente, el único facultado para pedirle al contribuyente información de periodo de transferencia era la Administración Central de Fiscalización en materia de transferencia o la Administración Central de Grandes Contribuyentes. Hace 7 u 8 años ya se autofacultó el SAT a sus administraciones locales, y entendería que ustedes también, para poder hacer el ejercicio de activación. Ahora, yo vengo de otra zona del país, yo vengo de Guanajuato, Bajío. Les platico, es plática. Muchas de las empresas, es diferente, son los kilos, ¿verdad? Pero yo creo que pues, tienen saldos a favor de IVA. En el caso allá. Porque en cuestión de dictamen, antes cuando hacías operaciones con transferencia de precio de transferencia, si no te entregaban el cuadernillo del precio de transferencia, no lo tomaban en cuenta. Bueno, es que eso sigue siendo obligatorio, contador. Lo platicábamos ahorita y me lo preguntaba él. ¿Cuándo es la fecha límite para tener esto? Que yo como auditor no lo haga valer es otra cosa. Pero la obligación está o no estaba, contador. ¿La fecha era qué día? 31 de marzo. Y la fecha ahora para presentar la informativa es el 15 de mayo. Pero ese es de presentación. Yo tengo que tener esta documentación a más tardar el 31 de marzo. Si no lo tengo, ¿qué sucede? En este sentido es no deducible. Si yo como auditor no hago en mi acto de fiscalización ejercicio de esa facultad, pues el contribuyente la va a seguir. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos pide el famoso anexo 9 del que tanto les estoy hablando? ¿Qué información le pide al contribuyente? Bueno, este es el anexo 9 donde se van a reportar las informaciones, las operaciones con partes relacionadas domésticas y extranjeras. ¿Sí? Aquí, no solo desde el 21, como se dice, desde antes, ya podíamos presentar la información de operaciones connacionales. De hecho, había una supuesta facilidad administrativa en donde te decía, del 2021 para atrás, si tú tenías operaciones con partes relacionadas y estabas obligado a presentar el informe sobre la situación fiscal, el ICIF, ya ves que ahí nos pedían los anexos de operaciones con partes relacionadas. ¿Se acuerdan? No sé si les ha tocado ver el ICIF. ¿No? El informe sobre la situación fiscal. No les toca encontrárselo en las revisiones. ¿No? Bueno, en ese informe nos pedían las transacciones con partes relacionadas. Decía que si tú presentabas en este anexo las operaciones con extranjeras, con nacionales, ya no te obligaba a presentar esos anexos de la información simplificada. ¿Qué información nos pide? El nombre de la organización social de la persona física o moral con la que tengo la transacción, domicilio, qué tipo de parte relacionada es, dónde es parte relacionada, en México o en otro lugar, clave del método de pago de transferencia, y luego también nos pide aquí, fíjate, muy importante, dime por ese tipo de transacción o por esa transacción, cuál fue el porcentaje de utilidad o pérdida que obtuvo, ¿sí? Dame también cuál fue el monto deducido o acumulado de cada una de la transacción. Indícame por transacción con cada parte relacionada cuál es la información financiera utilizada segmentada, en donde tiene que coincidir esta información con el margen que está aquí, ¿sí? Aparte de eso, nos dice, dame el rango intercuartil con el que comparaste el margen de utilidad de acá. Aquí vamos a pensar que tienes un 4%, 4 y un 0, 4%. Y aquí dame el rango, el límite inferior, la mediana y el límite superior, y especifica qué tipo de rango es para ver si ese 4% está en de mercado. Dime cuántos elementos de muestra tomaste y códigos de búsqueda de compañías comparables o información comparable. Es decir, ya todo tiene que estar procesado y solamente de un estudio de transferencia va a salir para que tú puedas ver de manera muy sencilla si está o no a valores de mercado. ¿Hasta aquí alguna duda? A título personal, para poder entender esa información. Primero tendrías que saber cómo llenarla. Como auditor, ¿cómo le vas a entrar
a una informativa. A ver, es que es muy, perdón el comentario, me voy muy mal, pero aquí te lo dice muy sencillo. O sea, más pegadito no se puede. ¿Por qué? Aquí te da un rango, te dice, mira, el rango entre cuartil hay un límite inferior, ¿sí? Una mediana y un límite superior. Y aquí te dice, aquí ponme qué tipo de porcentaje de utilidad tú vas a evaluar. Ponemos el ejemplo del 4%. Y lo vas a comparar contra, o sea, el mismo formato te lo compara contra el rango. Y te dice que dónde sacaste la información financiera para determinar este margen. O sea, todo viene procesado. Ahora, ¿de dónde sale todo esto? Que es tu punto. ¿De dónde sale? Del estudio de precios de transferencia. Así es. Por eso el punto es, tú como auditor no tienes ningún problema. Te lo van a tener que dar. Ajá, lo va a tener que hacer el contribuyente, que es lo que hablamos. Si no lo hace el contribuyente, pues simple y sencillamente no cumplió con su requisito de deducción, ¿y qué crees? Es no deducible. No deducible, pollito. Entonces, sobre la pregunta que me hace el contador, ¿a quién me voy a enfocar a fiscalizar? ¿A los que tienen el estudio o de entrada a los que no lo tienen? ¿Por qué? Pues más fácil, ¿no? ¿A qué me complico? Entonces, esta reforma va a ser, digamos, un buen chismoso de qué transacciones. Ahora, además de eso, si veo que trae una transacción de pago de intereses de 3,000 pesos y trae una transacción de regalías al accionista por 10 millones, ¿a cuál creen que voy a fiscalizar? ¿Pero por qué? Porque la fácil, ¿no? O sea, es decir, desnuda al contribuyente. Ahora, me decía un contribuyente, bueno, no hay bronca. ¿Qué consecuencias tiene que no lo presente? Pues la multa. ¿Es una multa? Sí, la multa va de 88,000 pesos a 200,000 pesos. La verdad es que no es tan cara. Pero el problema no es la multa, es la honorabilidad. Entonces, con todo respeto, ¿qué será más importante? Ir a revisar una empresa que tiene un coeficiente de utilidad más o menos ordenada, que presente sus papeles, que tenga una congruencia en sus pagos profesionales normalitos, o tratar de buscarle por aquí a ver si le encuentro algo. Era lo que comentabas, la fiscalización va por esos. Va direccionada. Así es que lo que se ha hecho bien desde Aristóteles, o sea, desde el SAT, sí, el padre del CFDI, no, el tema es hacer que los medios electrónicos me ayuden a tener los argumentos para fiscalizar más sencillo. Es como en el fútbol, tenemos que jugar a la fácil, ¿no? No sé si, bueno, y esencialmente esa era la idea de esta plática de pronto de transferencia. O sea, traté de no hacerlo tan técnico, pero no sé si más o menos quedó la idea de la importancia de la reforma de transferencia y cómo nos puede ayudar a nuestros elementos de fiscalización, en este caso al SAER y al gobierno del Estado de Sinaloa, para poder hacer una fiscalización en materia de transferencia. Y es que la primera pregunta que te hacía, iba en materia de eso, que no fuera tan técnico y nada más ver las diapositivas, sino que pasar las estrategias de qué es lo bueno que se puede aprovechar como auditoría. Es que porque tú como contador independiente conoces a la perfección y te defiendes muy bien a la materia y sabes que el SAT cómo te audita y cómo te defiendes, pero la estrategia es para el área de fiscalización. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Así es. O sea, la pregunta que me hizo fue muy interesante. Sí. ¿Cómo fiscalizarías? Pues yo, si fuera el director, o sea, si yo fuera el que dijera a ver quién no presentó la informativa. A ver, que no batalles. Ya después me voy a los que sí presentaron y que trae operaciones de riesgos como ya dije. A las que, oye, trae operaciones de 3,000 pesos de interés, no me hacen las penas. Vete direccionada a ver por eso. Dame, y te van a, y lo primero que te van a decir, no, claro que está deducible, aquí está la factura. La factura no es
no es requisito, o sea, no es una justificante el que le pague 5 millones de pesos en materialidad, sustancia, coherencia, transparencia, razón de negocio. O sea, ¿cómo demuestra el contribuyente que el beneficio que obtuvo fue mayor que lo que pagó por esas daños? Ahora, muy sencillo, ¿por qué se lo pagó el accionista? ¿Por qué se lo pagó un tercero? No, es que la marca agua que le pone a la botella de agua es no plus ultra y hasta la registró en el INPI, le costó 3,000 pesos. Sí, o sea, ¿sí me explico? Entonces por ahí le empiezas a pegar hasta que van doblando. Señores, bueno, principalmente este es el sentido de la plática. No sé si sea útil para ustedes, esperemos que pueda servirles de algo. La idea es darles otra perspectiva en este tema de fiscalización, que es un tema pues que está siendo rentable para muchos para muchas administraciones. En el tema, les comentaba, en el tema del centro del país, por ejemplo, están poniendo como requisito, por ejemplo, para que te suelten una evolución de IVA, el estudio de transferencia. Como ejemplo, en lo que lo consiguen, ganan tiempo. La estrategia bien o mal, no sé, así están haciendo. Para todo. Entonces, ahora, lo que están haciendo también es diciendo, a ver, tú, persona física, le cobraste por rentas o por regalías o por no sé qué, a ver, dame tu estudio. Entonces, cuando llaman, cuando auditan al socio accionista, ¿qué crees? Empiezan a temblar. Pues ya no quieren. Entonces, ¿qué dices? ¿Sabes qué? Algo que tengas que hacer, haz el reporte que tengas que hacer, el estudio que tengas que hacer, pero yo no quiero broncas. ¿Sí? Entonces, desde ahí empiezas a frenar. Bien, muchas gracias. Mi nombre es Germán Zúñiga y espero que haya servido un poquito para su cultura general. Invitamos al licenciado Camilo Romero para que dé unas palabras y clausura aquí del evento. Buenas tardes de nuevo y agradecer a Germán su muy interesante charla acerca de este tema novedoso en relación con el precio de transferencia entre partes relacionadas. Seguramente será de mucha utilidad para nuestra práctica y la realización de nuestros actos de fiscalización de una manera más eficiente. Muchas gracias por los tips, sobre todo estos puntos finales, y sobre todo para realizar nosotros una estrategia eficiente en la revisión de estas empresas. Pues bueno, siendo las 3 de la tarde con 15 minutos, pues clausuro esta charla para todos los efectos que haya lugar. Buenas tardes, mucho. Y o sea, aquí hay agua para que quiera pasar.